Desde que comenzó este mes, estuve rememorando y pensando en aquello que he vivido a lo largo de los años. Y me doy cuenta nuevamente de que nací en una de las mejores épocas para el gaming y sus avances técnicos. He visto de todo, jugado cuanta cosa y pasado por generaciones de consolas enteras. Todo eso fue maravilloso y tengo muchas historias que seguro les iré compartiendo con el tiempo en cuanto a todo eso. Pero hoy me gustaría contarles acerca del cómo llegué a conocer franquicias y juegos de otras consolas que jamás tuve personalmente, pero que me encantaron y me permitieron experimentar lo que otros desarrolladores tenían que ofrecer también. Con personajes increíbles e historias divertidas que me hicieron apreciar aquello con lo que contaban otras consolas y que por fortuna no me quedé sin probar. Y todo eso fue gracias a la emulación. Y es curioso, pues en retrospectiva yo ya jugaba juegos emulados desde muy pequeño, mas mi conocimiento sobre qué era el emular juegos comenzó verdaderamente a mis 10 años. Recuerdo que en ese entonces teníamos una computadora en casa y mi hermano mayor tenía una laptop. Eso ya me parecía una locura en sí. ¿Un PC compacto que podías tener donde fuera? ¡Qué maravilla! Y mis hermanos solían jugar al Plants vs Zombies y al Unreal Tournament ahí. Pero lo más interesante fue una noche en que pasé a saludar a mi hermano y ver qué estaba haciendo. Fue entonces que lo vi jugando al King of Fighters para la Super NES. Y ahí mismo me contó que jugaba en algo llamado un emulador. Tras recordar la interfaz y cómo se veía, sé que estaba usando en específico el emulador ZNES, uno de los más viejos que existen, pero totalmente estable y funcional. Poco después cambió de juego al Donkey Kong Country 2 y me dejó jugar un poco, con un control de cable USB que tenía en ese entonces. Tras esa ocasión recuerdo ver a mi hermano jugando varios juegos de la Super NES y después verlo probar más emuladores de otras consolas. Todo eso me dio mucha intriga desde un principio y eventualmente terminé consiguiendo mi primer emulador, el cual fue el Visual Boy Advance, y allí jugué al Pokémon Esmeralda por primera vez. Desde entonces comenzaron mis aventuras con la emulación, el inicio de todo eso en mi vida. Y qué buena manera de empezar, pues la Game Boy Advance me parece tremenda y con un catálogo muy especial. De ahí pasaron varios años. Me encontraba en la primaria y seguía con la misma PC en casa. Una que podía leer disquetes, imagínense. Y cada tanto, entre jugar en la Play 2, iba a esa PC en búsqueda de alguna consola que no conociese para emularla y conocer juegos nuevos. El segundo gran emulador que probé fue uno de Nintendo 64. Y vaya que me impresionó. Conocí otros juegos de Rareware como el Banjo-Kazooie, el Conker's Bad Fur Day, y me aventuré en Hyrule con The Legend of Zelda Ocarina of Time, juego que se volvió de mis favoritos de toda la vida. Incluso por esas épocas le pedí a mis padres un control USB como el de mi hermano para jugar más cómodo a esos juegos. ¿Y recuerdan cómo antes mencioné que llevaba jugando juegos emulados desde hace mucho antes? Pues es que recuerdo que mis primos tenían un disco de PlayStation 1 que con marcador tenía el nombre de Nintendo, y al colocarlo te llevaba a un menú, con más de 100 juegos a elegir. Para iniciar el que quisieras se debía introducir un código que estaba junto al título de cada uno. Yo, al estar más pequeño en ese entonces, no le di importancia a lo que estaba ante mis ojos. Para mí simplemente era ¡yupi! Más jueguitos. Pero ahora me doy cuenta de que en efecto se podían meter juegos viejos y emuladores en discos para consolas chipeadas. Y no sabré yo acerca de cómo funciona bien eso, pero sin duda lo veo ahora como algo mágico. Con ese disco de Play 1 conocí a Kirby, a Mario y a las Tortugas Ninja incluso. Recuerdo también pasar horas tratando de completar el Contra con mis hermanos, riéndonos mucho por todo lo que moríamos y lo frenético de ese juego. Son recuerdos hermosos que valoro muchísimo. Y volviendo a la época donde ya jugaba en mi Play 2 también chipeada porque cómo no, yo tenía un disco llamado Super Nintendo, literal como si fuese la secuela del que jugué de más pequeño. Ese contenía juegos de Super NES, como los que jugaba mi hermano en su laptop, pero ahora en mi PS2. Era un catálogo enorme y algo que siempre se quedó en mi mente fue que el menú donde elegías los juegos contaba con música. Un temón que no tenía por qué ser tan increíble, solo era un emulador en un disco. Pero yo jamás me cansé de encender la consola y escuchar esto mientras elegía qué jugar.
Lo que están oyendo y ven en pantalla se llama SNES Station, un emulador creado para la PlayStation 2, y tuve la fortuna de jugarlo ya hace tiempo. Fue de los primeros juegos que probé en esa consola, e hizo posible que conociera juegazos como el Super Mario World, el Yoshi's Island, Kirby Superstar y el Zelda A Link to the Past también, entre otros. Siempre me pareció curioso, cuanto menos, que me hiciera fan de las sagas de Nintendo en la Play 2. Y si no estaba jugando algo del verdadero catálogo de la consola, me encontraba probando más juegos de ese especial disco. Fue esto, junto a mis primeros intentos en conseguir juegos gratis para PC de origen cuestionable, lo que me hizo apasionarme y apreciar tanto todas las posibilidades de la emulación. En años posteriores me dediqué a seguir probando otras consolas. Conseguí emuladores para mi PSP, para mi Nintendo 3DS, también para mi Nintendo Wii, y jamás me aburrí de probar qué tal iban esos juegos en más consolas. Recuerdo también que aprendí un poco acerca de los componentes de las computadoras el día que intenté emular por primera vez la Sega Dreamcast. Y para sorpresa mía, iba fatal en esa PC. Las texturas se bugueaban con partes negras que no cargaban por doquier, FPS bajos y audio que se cortaba. Todo porque quería probar el Sonic Adventure 2. Pero ahí entendí dos cosas. 1. Las cosas no corren en la PC mágicamente porque sí. Y 2. Entre más moderna fuese la consola o más reciente el emulador, más difícil sería que funcionase sin problemas. Aunque eso no me detuvo en volverlo a intentar a futuro con las laptops y mejores compus que conseguí con el tiempo. Existe una que otra consola que no he jugado en emulador casi nunca, y eso es porque ya las tenía. La PSP, 3DS, Xbox 360 y Wii, por ejemplo. Aunque pensándolo, tengo historias, recuerdos y cosas que contar también de eso, pues a lo largo de mi vida he conseguido bastantes consolas. Y si les gustaría oír alguna retrospectiva de mi historia, juegos favoritos o recuerdos de alguna consola de las que llegué a tener, solo háganmelo saber en los comentarios. Siempre los leo y estaré más que encantado de brindarles más videos de aquellas cosas y juegos que nos han traído tantos buenos momentos que atesoramos con el corazón. Ya por último, quiero reflexionar un poco acerca del qué opino de la emulación en general. Y es que hoy día vivimos en tiempos donde los desarrolladores llegan a gastar miles de dólares en proteger sus últimos lanzamientos de la piratería, mientras que no brindan maneras de jugar a sus viejos títulos en hardware actual, juegos que aún son amados y recordados por mucha gente, y de no ser por los emuladores, sería muy difícil o hasta imposible jugarlos en hardware original actualmente, por lo inflados que están los precios tanto en consolas como en juegos. Y más que una manera de, entre comillas, robar a las empresas y jugar sus juegos de manera ilegal, lo veo como la mejor y, en el caso de muchos, única manera de poder disfrutar de nuevo aquellos juegos de nuestra infancia, o de conocerlos si nunca los jugamos antes. Los vuelve accesibles a quienes desean volver a tener esas sonrisas de antaño y, en mi opinión, las empresas deberían dejar de pelear contra la emulación y, en su lugar, dar ellos las maneras y herramientas al público para poder jugar a sus anteriores juegos. Es por eso que yo aplaudo y aprecio cada vez que un juego recibe un remaster, una colección o hasta un remake para PC y consolas modernas. La Virtual Console de Nintendo también me parecía buena para jugar juegos viejos de ellos. No sé sobre su actual catálogo disponible con la suscripción, pero al menos no es tan caro como algunas versiones de juegos antiguos porteados a PC. Son cosas que requieren cariño y, por desgracia, no todas las compañías ponen el mismo esfuerzo. Se nota cuando un port o remaster de un juego viejo fue hecho por gente que entiende de emulación, compatibilidad, rendimiento y, sobre todo, con amor y pasión por el material original. A cuando solo lo hacen para sacar unos billetes rápidamente, aprovechándose de la nostalgia de los jugadores. Hay joyas increíbles escondidas por ahí. Y cuando todo está absurdamente caro y las propias desarrolladoras no brindan maneras de rejugar o conocer esas maravillas, hemos sido los fans quienes nos hemos encargado de que sea posible. Incluso trayendo una experiencia de emulación muy configurable al estilo de cada uno. Filtros de pantalla, reescalamiento de texturas, compatibilidad para pantallas extra anchas y mucho más. Hay un sinfín de juegos y posibilidades e incluso gente que sabe cómo modificarlos y crear algo nuevo a partir de ellos.
haciendo los llamados ROM hacks. Les recomiendo jugar algunos si es que sus juegos favoritos los tienen. Pueden llegar a sentirse como una expansión o una nueva experiencia en algunos casos. Le dan nueva vida a esos mundos y personajes que puede que llevemos sin ver mucho tiempo, o cuya historia original ya jugamos sin descanso en incontables ocasiones. La verdad, yo agradezco a los emuladores y respeto mucho a quienes se siguen dedicando a día de hoy a traer más de esos juegos clásicos a donde estemos más cómodos jugando, ya sea una consola chipeada, un PC de mesa, portátil o incluso celulares. Créeme que hay algo para todos y la posibilidad de rejugar los juegos de tu infancia en una gran variedad de dispositivos. Y sin que sea muy complicado. No haces mal al emular. Y si es tu única opción o una mejor que lo que brindan las empresas originales, adelante. Yo, por ejemplo, nunca tuve una PlayStation 3 y recientemente he probado por primera vez en mi vida un emulador de esa consola. Mi experiencia ha sido increíble y he estado probando juegos que siempre soñé jugar, pero que no podía porque estaban atrapados en esa consola sin ser traídos a la Play 5 o PC. Y más gente merece poder disfrutar de todas esas historias sin que caigan en el olvido. Es grandioso saber que esto no se ha ido a ninguna parte. Y sin duda espero que la emulación siga brindando sonrisas a todos y continúe mejorando y evolucionando bien a futuro. Me gustaría saber cuál es su consola favorita para emular. Si tienen algún buen recuerdo con la emulación o si les ha permitido revivir recuerdos o forjar nuevos con juegos que no conocían. Cuéntenme abajo y muchas gracias por llegar hasta aquí. Quiero agradecerles también por todo el apoyo que tuvo el último video de CTR. En serio, les aseguro que habrá un video para el remake muy pronto, junto a muchos más que estoy planeando. Me alegra saber que mi contenido está llegando a las personas correctas. Y si les gusta lo que subo, apreciaría mucho que comenten, dejen su like y se suscriban para no perderse lo que está por llegar a futuro. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima.